de ponencias. Ahora tengo el placer de presentar a Estrella Sánchez Corchero. Ella es experta en el ámbito internacional, que trabaja la economía ecológica. Ella es doctora en Antropología Económica y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesora en Facultad de Economía y Empresa de la UPV y hasta hace muy poco en la Universidad Europea de Madrid e Isabel I de Castilla. Directora de cursos de la UPV en ámbitos de sostenibilidad económica, financiera, economía ecológica, la biomímesis, los derechos de la naturaleza. Es experta en economía ecológica, programa Harmony with the Nature de la ONU y miembro activo de varias entidades de este ámbito como Colegio Vasco de Economistas, Asociación Internacional de Economistas Ecológicos, Red Internacional de Estudios de Biomímesis, Consejo Académico de las Naciones Unidas y el Consejo Asesor de la Fundación Aspasia. Estrella nos trae una mirada sobre la necesidad de un enfoque del desarrollo sostenible centrado en la Tierra. Una Asamblea de las Naciones Unidas para la Tierra. Nada más y nada menos. Bueno, pues un fuerte aplauso para Estrella, ongi etorri Estrella, eta aurrera mesedez. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik eta gonbidapenagatik. Bueno, muchas gracias por la invitación a la organización y obviamente a los que habéis venido a este precioso lugar para celebrar el Día de la Tierra, que bueno, fue el día 22 de abril, pero estamos todavía de celebración, ¿no? Y que nos dure. Yo precisamente vengo a hablar un poco al respecto de ello, de la necesidad de introducir un enfoque centrado en la Tierra, ecocéntrico, en el concepto de desarrollo sostenible utilizado hasta ahora por la ONU. Y para ello lo que demandamos desde mi programa, el programa en el que formo parte como experta, que es el programa Harmony with Nature de Naciones Unidas, demandamos una Asamblea de la Tierra, ¿no? Entonces, bien, pues voy a hacer una pequeña introducción, hablaré un poquitín de qué es ese concepto, ¿no?, de la economía ecológica. Matizaré más bien el concepto de desarrollo sostenible, precisamente ese enfoque ecocéntrico. Y por último, pues en base a todo lo anterior, incidiré en lo que nosotros consideramos una necesidad de realizar una Asamblea de la Tierra, ¿no? Bien, pues a modo de introducción lo que venimos hablando y lo que han comentado en la introducción los ponentes y en la presentación, ¿no?, de este momento crítico en el que nos encontramos ahora mismo en términos de cambios en el suelo, la estructura del suelo y el mar, de la polución, de la explotación de los recursos naturales que se hace de forma indiscriminada, sobre todo en otras partes del sur global, por ejemplo, los efectos directos e indirectos del cambio climático y de lo que se ha comentado aquí, ¿no?, de las especies invasivas, ¿no? Si bien es verdad que bueno, también me apetecía poner una nota positiva, ¿no?, que se están consiguiendo repercutir positivamente o retrasar, ¿no?, este efecto sobre la capa de ozono. Por lo tanto, tenemos que ser optimistas y tenemos que pensar que se pueden hacer cosas, ¿no?, en este terreno. Y bueno, un poco para contextualizar y para ver que este problema no es un problema actual, sino que ya Carlos Marx hablaba de cómo la naturaleza se había convertido puramente en objeto, ya lo decía en el siglo XIX, para el hombre, algo simplemente útil, y no se le reconoce la condición de un poder que funciona por sí mismo y condiciona a los hombres en la naturaleza a sus necesidades, lo toman como un objeto de consumo y como medio de producción exclusivamente, ¿no? Yo creo que aquí desde la economía ecológica, desde mi disciplina, creo que ahí redunda, en primer lugar, el origen del problema y, ¿por qué no?, la solución también. Bueno, ya han comentado un poquitín el perfil. También, pues bueno, en este momento digamos que participo precisamente añorando, ¿no?, mi participación que luego comentaré, en la Asamblea de la Madre Tierra, que este año no se ha podido celebrar en Nueva York, ¿no? He sido invitada en el 2022, 2023 y este año la Unión Europea y Estados Unidos consideraron, en contra de la opinión del Grupo de los 77 y de China, que no se tenía que celebrar
sino que se celebraría quizás el año que viene y que quizás no éramos el foro, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, para hablar de ello, ¿no? Quizás, y luego incidiré un poquitín más porque estábamos, creo yo, que ya tomando decisiones, ayudando a tomar decisiones que molestaban, ¿no?, a algunos poderes fácticos y económicos. Esa es un poco nuestra impresión. Por eso se nos ha impedido realizar el debate que realizamos anual en Naciones Unidas. En principio esperamos realizarlo con la Asamblea de la Tierra el año que viene. Se ha incumplido una resolución de la ONU, paralelamente otra más, ¿no? No quiero tampoco poner el foco, pero ya todos conocemos, ¿no?, unas cuantas que se van incumpliendo y esta es otra más, ¿no? Que la resolución de la ONU, que luego les enseñaré, indicaba que este año se tendría que haber celebrado esa Asamblea de la Tierra. Estamos trabajando desde el punto de vista de la diplomacia para trabajarlo el año que viene y para realizar la Asamblea de la Tierra el año que viene, en Nueva York también. Bueno, por otro lado, sí que es verdad que se nos ha invitado, se me ha invitado a mí y a un grupo de este programa de Harmony with Nature para formar parte del Consejo Asesor de Naciones Unidas. Por lo tanto, esto es positivo. No se nos ha permitido ir a Nueva York, pero sí se nos ha permitido que vayamos a Tokio este año, el 20-22 de junio, y que sirvamos de asesoramiento a los diplomáticos en Naciones Unidas, puesto que en esta Asamblea General de la CUNS, del Consejo Académico Asesor de la ONU, lo que hacemos es hablar o intentar convencer convencer o exponer, en definitiva, el paradigma que entendemos que tiene que estar centrado en la Tierra y no centrado en el ser humano, como es el paradigma existente hasta ahora, ¿no?, antropocéntrico. Tenemos ahí el orden del día y bueno, creemos que incidiendo directamente o informando más bien a los diplomáticos en Naciones Unidas podríamos quizás actuar, ¿no?, que para eso estamos aquí también, desde diferentes ámbitos. Creemos que hay que actuar, lo están diciendo aquí, lo acaba de comentar mi compañero, lo que se pide es una actuación, cada uno desde el ámbito que puede y en la medida que puede. Nosotros intentaremos actuar pues en el Consejo Académico de Naciones Unidas para este cambio paradigmático desde el ecocentrismo desde el antropocentrismo al ecocentrismo. Y bueno, pues me gustaría comenzar hablando de qué es esto de la economía ecológica y en qué se basa, que son en los derechos de la naturaleza, ¿no?, que es de lo que expondremos, es de lo que va la ponencia que expondremos en Tokio. Pues bueno, los objetivos de la economía ecológica son bien sencillos, son los objetivos normales y habituales de la disciplina de la economía, que es analizar la situación de la economía y diseñar políticas. Se trata de eso, pero desde una perspectiva ecológica. Queremos seguir actuando, los economistas, queremos intervenir, pero intervenir dentro de un nuevo paradigma. Yo creo que hasta ahora, por diferentes motivos, se ha incidido en actuaciones más bien individualistas o en un enfoque micro. Yo creo que ha llegado el momento de pasar a la política, a la gran política y a la macroeconomía. Tomar políticas porque nos han quitado el protagonismo, las grandes compañías, sobre todo las energéticas, son las que se están llevando la palma, ¿no?, en el terreno de las actuaciones políticas a nivel macroeconómico. Entonces, creo que ha llegado el momento que tomemos cartas en el asunto y que actuemos desde el punto de vista de la política pública. Y aquí estamos, pues eso, no solo la Asociación Internacional de Economistas Ecológicos, sino cada vez más disciplinas apoyando este movimiento que inicialmente tenía el apelativo, el adjetivo ecológico, pero yo considero que ahora mismo sobra, es economía. La economía, la sociedad, el derecho tiene que actuar ecológicamente, pero ya no como una forma particular de actuar, sino que es la única forma si queremos subsistir como especie. Porque si empezamos a poner en riesgo la biodiversidad después del resto de las especies, vamos nosotros, o junto con el resto de las especies, vamos nosotros. El planeta puede desaparecer. Perdón, nosotros podemos desaparecer, pero el planeta no. Surgirán los microorganismos y serán para ellos, pero nuestra especie desaparecerá. El planeta no está en riesgo, porque habrá una hecatombe y volverán a surgirá la vida
de nuevo, pero quizás sin nosotros, ¿no? Entonces, para ello, este es el paradigma en el que nosotros estamos, que puede resultar muy disruptor, revolucionario, pero creo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de dejar hablar de medio ambiente. Medio ambiente es un enfoque antropocéntrico, nos circunvala, se toman decisiones en base a nuestra especie. Nosotros consideramos la naturaleza más que medio ambiente. Y para ello nosotros consideramos, y nosotras, que somos una especie más y tenemos que actuar como tutores, en todo caso, del resto de las especies, pero no decidiendo solo en términos de nuestra especie. Y por un motivo meramente egoísta, porque si desaparecen las otras especies, desapareceremos nosotros también. Y para ello, lo que abogamos es por dotar de derechos a la naturaleza. Eso es lo disruptor. Esa disciplina, o desde la disciplina del derecho, lo que es la disciplina del derecho, tiene su paralelismo o su enfoque en la economía, ¿no? ¿Cómo? Creo que los profesores universitarios de economía estamos enfocando mal lo que es la economía. Sí que tenemos que modelizar, sí que quizás tendríamos que partir desde donde hemos partido siempre, que es desde el neoclasicismo, que es el que aporta la modelización matemática a la economía. Sí que tenemos que realizar políticas públicas, pero el enfoque es diferente. Tendremos que seguir realizando políticas de forma transitoria, posiblemente desde el neoclasicismo, desde las matemáticas del neoclasicismo, pero con un paradigma diferente, que es el naturcéntrico o ecocéntrico. Para ello, en mi caso, yo abogo por una política pública que es, considero que muy apropiada, ¿no?, en términos de ecologismo, que es el ordenamiento territorial. Si ordenamos el territorio, ahora mismo estamos hablando del Día de la Madre Tierra, estamos hablando también de la protección del suelo. Si protegemos al suelo y actuamos en función de políticas públicas que protejan al suelo, no tendremos luego que mitigar los efectos. Si no permitimos que se produzcan urbanizaciones totalmente desafortunadas en las laderas de los ríos, que se invada el terreno de otras especies, etcétera, no tendremos por qué mitigar luego. Eso además es sumamente evidente en Latinoamérica, aquí también se ha producido una industrialización salvaje en nuestro entorno, pero hoy en día, como profesora de ordenamiento territorial, sí que puedo decir que se está protegiendo el territorio en nuestro entorno. No se ha protegido anteriormente. Los países del sur global consideran que ese camino que ha llevado el norte global tienen derecho a llevarlo ellos. Esto es y tienen parte de razón, obviamente, ¿no? Pero creo que aquí, desde Naciones Unidas, tenemos que apoyar, y ya en la última cumbre de Montreal, en 2022, se aprobó el apoyar financieramente para que esto no suceda, ¿no? Desde el gran ámbito, desde las grandes financieras, desde Naciones Unidas se está apoyando el que no se produzca un efecto similar, paralelo al que se ha producido en el norte global, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues, por ejemplo, la economía del decrecimiento, ¿no? Crecer por crecer en términos de Producto Interior Bruto no tiene ningún sentido. Crecer para producir más y luego tirarlo y que tenga una vida útil todos los productos de 3-4 años para volver a sacar otra vez el mismo producto pero modificado con una lente mayor en el caso de algunos móviles, etcétera, no tiene ningún sentido, ¿no? La obsolescencia programada, etcétera. Entonces, creemos que desde la economía tenemos mucho que decir en ese sentido, que es posible crecer, pero no necesariamente la unidad de medida tiene que ser el Producto Interior Bruto. Tenemos el Índice de Desarrollo Sostenible desde Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Sí que nos seguimos apoyando en enfoques de sostenibilidad económica como la economía circular o la economía del donut, pero desde nuestro programa seguimos considerando que son enfoques con un matiz antropocéntrico, ¿no? Seguimos creciendo y tenemos que seguir produciendo para que siga esa economía circular. Tenemos que plantearnos que el crecimiento no tiene que venir en términos de Producto Interior Bruto, tiene que venir en términos de empoderamiento de la mujer, en términos de alfabetización, etcétera, etcétera. Medir más otro tipo de variables y no la estandarizada hasta el momento, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí hay un autor
es este, Jason Hickel. Yo creo que aparece mucho en los medios y en las redes sociales y que habla precisamente de esto, ¿no? Del decrecimiento, como dos partes. No tenemos que adueñarnos del concepto de ecología, ninguna de las disciplinas. Hoy en día estamos en un mundo multidisciplinar y tenemos que hablar de ecología y tenemos que hablar de justicia social. Todo ello desde todos los ámbitos. Creo que precisamente cuando se produce esa separación, ¿no? En el neoclasicismo se rompió, ¿no? La estructura que existía anterior de multidisciplinaridad, ¿no? Tipo Leonardo da Vinci. Ahora mismo sí que desde todos los ámbitos se está abogando, ¿no? Por este enfoque multidisciplinar en el cual no solo se tengan en cuenta fundamentos científicos, fundamentos del derecho, fundamentos económicos, sino que todo ello esté englobado en un contexto urgente, que es la ecología, y en un contexto social y necesario que no pierda de vista la importancia que tiene que vayamos a este nuevo paradigma todos a una, y no solo la clase privilegiada, que es uno de los problemas que ahora mismo está surgiendo con las demandas de los agricultores, ¿no? Y los ODS. Se considera, o en algunos ámbitos, están intentando focalizar esa divergencia, ¿no? Esa polarización, ¿no? Entre los ODS de los países ricos y la necesidad de mantener una clase agrícola y un sustento, ¿no? En la agricultura. Creo que esa distinción es absurda, ¿no? Tenemos que entender que la ecología, la necesidad de mantenernos dentro de este planeta es una necesidad de todos y cada uno de nosotros, y no es ni de una clase social ni de una disciplina científica. Y de esto pues habla Jason Hickel y en concreto en la economía del decrecimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando nosotros es pasar de este ecologismo antropocéntrico a un ecologismo ecocéntrico, ¿no? Pasar de una forma más o menos con una transición suave, ¿no? Una soft transition. En concreto, bueno, basándonos un poco en que lo que pretendemos es reducir la huella ecológica. Esa huella ecológica es directamente proporcional al volumen de la población mundial. A mayor población, mayor huella, a mayor Producto Interior Bruto, mayor huella ecológica. Y hay dos formas de reducir esa huella ecológica desde el punto de vista matemático. Sería, por un lado, incrementar la tasa con la que el capital se regenera o incrementar la eficiencia en la que el capital se convierte a Producto Interior Bruto, ¿no? Actualmente, las diferentes políticas, sobre todo fiscalistas, están incidiendo en la segunda, en la eficiencia con la que el capital natural es convertido a Producto Interior Bruto. Están incidiendo en la tecnología. La solución no va a ser una solución tecnológica. La solución tendría que venir con una regeneración del capital natural, es decir, mantener ese capital natural y permitir esa biodiversidad que nos estamos cargando. Se están haciendo políticas por medio de incentivos, por medio de multas, que inciden precisamente en la otra, ¿no? en aumentar la eficiencia y aumentar la tecnología. Consideramos que no es el camino. ¿Y por qué? Pues primero, porque aumentar la sostenibilidad en base a incentivos produce efectos negativos, como está sucediendo ahora mismo en el Amazonas. En el Amazonas se están cortando árboles para recibir incentivos, lo cual es una absurdez. Y están volviendo a plantar árboles en zonas donde inicialmente han cortado árboles por esta cuestión de política de incentivos y de corrupción. El Producto Interior Bruto, como he comentado antes, no es una medida real. Incrementar la sostenibilidad por medio de esta vía se necesitaría un 5,1% para reducir estos objetivos, ¿no? Por lo tanto, hacia lo que tenemos que tender es hacia el desarrollo sostenible, que es un modelo armónico de aprovechamiento de los recursos naturales para conseguir ese desarrollo e incidiendo con políticas ecológicas que concuerden con las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Y luego hablaré un poquitín de ello, ¿no? Se han producido diferentes avances al respecto en Naciones Unidas, desde la primera convocatoria de la Asamblea General en el 84, del Medio Ambiente y Desarrollo, en el 87 el informe Brundtland, que es precisamente, se considera la primera definición de sostenibilidad y que luego incidiré un poquitín en ello, porque habla precisamente de eso, ¿no? El desarrollo económico que debe satisfacer las necesidades de los seres humanos sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Hablábamos de los jóvenes. Yo estoy convencida que los jóvenes sí que tienen
tienen un interés y tienen una enorme preocupación por el desarrollo y una enorme preocupación por la ecología, ¿no? Yo el año pasado dirigí 7 TFGs sobre economía ecológica y tuve que dejar a 10 alumnos en la Facultad de Economía sin dirigir, cuando otros compañeros no encuentran alumnos a los que dirigir. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente existe un interés por parte de la juventud, de la gente joven. Los que quizás no estamos tan interesados somos ciertas parcelas de la sociedad que tienen intereses económicos. Es así de sencillo. Es mucho más fácil mirar a otro lado, incidir en otro tipo de problemas o focalizar en otro tipo de cuestiones, ¿no? Lo que se decía en el franquismo, ¿no? Fútbol y toros. Los toros no sé por lo que lo hemos sustituido. El fútbol sigue estando, claro. Entonces, es mejor tener la vista puesta en otro lado para no seguir mirando los problemas. Pero la gente joven sabe cuál es el problema. ¿Por qué? Porque se lo están jugando. Bueno, la Declaración de Río del 92, aquí nos parece desde nuestro programa que se produce ese trasvase o esa intencionalidad de trasvasar el paradigma antropocéntrico al naturcéntrico. Se empieza a hablar de vivir en armonía con la naturaleza, ya en el 92. Y de ahí en adelante, curiosamente, va a ser en Estados Unidos cuando se va a producir el primer reconocimiento de derechos de la naturaleza de 2 ríos, ¿no? Se ha producido, bueno, en Oklahoma y en California, ¿no? En base a los derechos de los pueblos de los nativos americanos. Ellos, los nativos americanos, tanto en el norte de América como en Sudamérica, consideran a la naturaleza de forma holística y lo consideran como una persona. Entonces, en base a esa legislación anterior a la Constitución de Estados Unidos de 1791, se ha reconocido que 2 ríos que pasaban por tribus, por territorios de reservas de nativos americanos, sean considerados como personas. Para nosotros, a día de hoy, es la única forma efectiva de protección. ¿Por qué? Porque cuando lo que se hace es poner multas a las empresas que contaminan, las grandes multinacionales tienen para pagar 10, 20 multas, lo que haga falta. Estamos hablando de grandes beneficios y no hay una multa que se pueda poner que no paguen las grandes compañías energéticas. La única forma de proteger, a día de hoy, de forma efectiva, es dotando de derechos a la naturaleza. Y se han ido produciendo, a día de hoy hay 240 entes de la naturaleza que tienen derechos. Aquí tenéis un poco. Ecuador es el único país que tiene la protección de derechos o los derechos de la naturaleza incluido en su Constitución. Existen, aparte de Estados Unidos, un par de ríos, 3 ríos en concreto, en el caso de Canadá también, en diferentes países, y va a ser en 2009 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. En 2015 empezó a hablar de los ODS. Aquí pongo una gráfica de Habitat con la cual vuelvo a afirmar que desde el ODS 11 es posible incidir en el resto de ODS de forma positiva y diferentes leyes que se han ido produciendo. Voy a incidir, fijaros un poco, porque claro, mucha gente dice los países de Latinoamérica tienen poca seguridad jurídica y no se puede extrapolar a Canadá, Estados Unidos, Europa. Sí que se puede. Se ha producido en Canadá, el río Lens en concreto, y en concreto también España, en 2022, es el único país de la Unión Europea que tiene el Mar Menor como sujeto de derecho, por una ILP, una iniciativa legislativa popular. Hoy en día es una referencia y la profesora que lo consiguió, Teresa Vicente, que fue premiada hace muy poquito por aquí la misma organización que nos ha convocado, sí. Muchos. 736.000 firmas, más o menos. Se necesitaban solo 500.000 firmas y se recogieron firmas en plena pandemia, cuando en el peor momento de la pandemia no se podían ni mover, no podían moverse a llevar las cajas. Teresa Vicente fue premiada por Natusabe y está recibiendo infinidad de premios. Ahora mismo la Asamblea de Ciudadanos Irlandeses nos ha pedido voto a los expertos del programa Harmony with Nature porque quieren modificar la Constitución de Irlanda para considerar la naturaleza como sujeto de derecho, como una forma de protección. Ahora mismo el Mar Menor ha demandado
ha hecho 2 demandas, está como persona, se ha personado contra 2 empresas de fertilizantes en Murcia y ella se siente atacada, o él. No nos vamos a meter en el género, porque es ella está siendo atacado y ha demandado a la empresa. Consideramos que eso que es algo, como veis aquí en todas las listas, que es algo, es un hecho hoy en día, tiene que ser estudiado desde la economía, porque en la economía seguimos estudiando el modelo anterior. Si no se pasa ese nuevo paradigma ecocéntrico a la disciplina económica y no se traspasa y se lleva a la política pública, no se va a implementar nunca. Podemos seguir reciclando, pero las grandes empresas contaminantes siguen siendo las mismas, por mucho que nosotros llevemos a los puntos verdes. Y los peces en el Mar Menor murieron. Como dice Teresa Vicente, se suicidaron. No se suicidaron, les mataron. Y hay que ser muy miope para pensar que lo que sucedió en el Mar Menor no va a suceder en el resto de mares, porque el mar está conectado. Y nosotros estamos atados al mar, estamos atados a la tierra. Y como especie vamos a sufrir las mismas consecuencias, en un breve espacio mayor o menor de tiempo que ellos. Lo que sucede también es que tenemos ese egoísmo generacional, ¿no? Que lo que suceda a generaciones futuras no lo consideramos. Lo que decía el informe Brundtland no lo consideramos. Sin embargo, una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda a las mujeres suizas en el caso del cambio climático. Estas mujeres, que tienen una media de 75 años, han conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere su demanda contra el Estado de Suiza, un Estado europeo. ¿Por qué? Por no protegerlas. Y estamos hablando que, además, las generaciones futuras están, por consecuencia del bienestar social y demás, se están alargando. Una mujer de 75 años hace quizás 25 años no era esta de una generación. Ese espacio temporal pertenecía a la siguiente. Nuestras generaciones se van alargando. Entonces, aunque solo fuera por ese motivo, por un motivo meramente egoísta, generacional, tendríamos que actuar, porque ya está actuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, nuestra demanda ya no solo es que se reconozcan los derechos de la naturaleza. La última vez que estuve en Nueva York, en 2022, nos reunimos desde la UNESCO con la Asociación Pro Derechos Humanos y lo que queremos es reformular la Declaración de Derechos de 1948, Derechos Humanos, para que se convierta en Declaración de Derechos de la Naturaleza. Y la UNESCO, la Asociación Pro Derechos Humanos, está a favor. Consideran que desde 1948 hasta ahora se tendría que haber reformulado. Y nosotros ahora, además de solicitar eso, lo que pretendemos, esta es la resolución incumplida del 14 de diciembre, es celebrar una Asamblea de la Tierra. ¿Para qué? Queremos reformular los ODS que están escritos en clave antropocéntrica, en concreto el de crecimiento económico, para escribirlos en clave ecocéntrica, que tenga en cuenta el resto de las especies y no solo a la especie humana. Para ello necesitamos reformular los ODS y queremos hacerlo a partir del ODS 17, participativamente. Estamos más de 100 universidades metidas en este programa y, en concreto, el día 18 de septiembre vamos a hacer la Asamblea Europea de la Tierra, la vamos a hacer en Bilbao. Y ahí vamos a reunir a profesores de toda Europa, en la cual lo que vamos a hacer es establecer qué tipo de políticas podemos hacer para pedir consulta, participación a la gente joven para reformular los ODS. Los ODS tendrán posiblemente defectos, pero es un consenso desde el 2015 hasta ahora. Con lo difícil que es conseguir consensos, no lo vamos a tirar a la basura, los vamos a remodelar con la ayuda de la gente joven, o más que con la ayuda, con la participación, que son los verdaderos implicados. Bueno, ahí aparece en nuestra página Harmony with Nature, pues que ha sido anulada, bueno, que no se va a producir el Día de la Madre Tierra de este año. Aquí, perdón. Pues eso, que no se va a poder realizar. Y nada más. Muchas gracias.